Cuando era niño, crecí en una pequeña comunidad de pescadores en el lado este de Canadá. Estaba rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el bosque boreal. La totalidad de la tierra estaba cerca de 4000 pies cuadrados, con un número aún menor de residentes extendidos sobre la calle principal, la carretera principal que atravesaba nuestra pequeña ciudad, y las casas de cultivo que se extendían ampliamente entre las áreas de árboles, fueron convertidas en grandes casas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad estaba rodeada por una gran extensión de océano y un aluvión interminable de árboles que se extendía por el 55% del país entero de Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos bosques, así que pueden imaginar mi alegría cuando mis padres me dieron un perro de casa. Sandy era un perro pastor de las Islas Shetland, y aunque normalmente estos perros son más aptos para pastorear y rastrear ovejas por llanuras cubiertas de hierba en vez de conejos y ciervos a través de densos bosques, eso no me impidió llevarlo conmigo en cada cacería posible. Sandy había estado a mi lado durante suficientes viajes de caza que ya se había acostumbrado a despertar justo antes de salir la luz del día, y en algunas ocasiones me ayudaba a rastrear pequeños animales como ardillas y conejos a través de áreas de bosque considerablemente grandes. Sandy no era de mi propiedad, y no lo trataba como si me perteneciera. Sandy era un miembro de la familia, mi compañero y mi mejor amigo. Aún pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento delantero del camión sin que nadie se lo dijera, listo para dar un paseo en cualquier parte del bosque a donde lo llevara. Honestamente puedo decir que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida. Sé que los amantes de los perros se relacionan con ese sentimiento más que otros. Era el 30 de octubre, la temporada de caza de venados había empezado. Yo había estado hablando con mi familia acerca de llevar a Sandy, mi equipo de caza y algunos elementos esenciales a una de las cabañas que mi abuelo tenía en su apogeo. El lugar estaba cerca de una carretera, sin marcar a unos cientos de millas en la naturaleza. Planeaba quedarme allí por unos días. Mi familia protestó mucho ante mis deseos, pero nada me impedía dedicar algún tiempo a buscar algún animal salvaje. Además, el área no había sido tocada por cazadores furtivos en décadas, por lo que había mucha más probabilidad de hallar animales. Empaqué todas mis cosas en mi camioneta azul, incluyendo a Sandy, y unas horas más tarde, ya estábamos preparando el campamento en una de las antiguas cabañas de mi abuelo. Aquí fue donde las cosas se fueron al demonio. Sandy, lo siento tanto. Pasé la mayor parte de mi vida en la naturaleza. Hubo un par de ocasiones en que cosas extrañas me sucedieron, pero generalmente todo se podía explicar de manera lógica y científica. Es por eso que ignoro el comportamiento extraño de Sandy en las primeras noches, atribuyéndolo al nerviosismo de un perro que era capaz de escuchar los lejanos ruidos de coyotes, lobos, osos y alces. Como mencioné anteriormente, este lugar no había sido tocado por los seres humanos en décadas, por lo que hubo tiempo de sobra para que la naturaleza pudiera establecer su dominio. La primera noche fue bastante normal. Había instalado la cama de Sandy en la esquina de la sala de estar, al lado de una televisión que parecía haber sido hecha a principios de los 90s. Pensé que le daría a Sandy la opción de tener un lugar donde acostarse por un tiempo, a pesar de que él dormía acurrucado conmigo 9 veces de cada 10. Cerca de las 10 de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera y gimió. Pensé que necesitaba orinar, y abrí la puerta para dejarlo salir, sin preocuparme por tener a mi mejor amigo alejado de mí. En vez de eso, se sentó justo frente a la puerta, mirando hacia el bosque más allá del camino. Yo también me puse de pie y miré al bosque durante unos minutos antes de decidir que quizás Sandy solo había escuchado a algún animal caminar cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal, y Sandy durmió bien conmigo. La segunda noche, atribuí el comportamiento de Sandy al estrés. Temprano en el día, habíamos caminado unos pocos kilómetros a través del bosque más allá de la casa, y escuché el crujir de unas ramas. El sonido me indicó que lo que fuera que las había aplastado, sin duda era bastante grande. Yo esperaba que no fuera un alce, porque mi escopeta era débil y sin duda no habría tenido oportunidad si un alce me atacaba, pero algo cambió en Sandy, algo que no le presté mucha atención en ese momento. Se encorvó sobre sus patas traseras, presionó su frente cerca del suelo. Su boca se abrió para mostrar sus dientes, y gruñó hacia la nada. Pensé que quizás estaba estresado, por lo que decidí volver a la cabaña. Decidí que cazaríamos más tarde cuando se sintiera bien, pero una vez que estuvimos dentro, no quería moverse. Incluso cuando intenté que saliera a hacer del baño, solo se sentó en la puerta y lloró, gimiéndome para avisarme que no quería ir allí. No lo presioné. Sandy nunca había actuado así antes. Podría haber entendido si no hubiera querido salir 1 o 2 veces, pero esta era la tercera vez, lo cual me pareció extraño.
Pensé que quizás había detectado a un oso y eso lo asustó, luego cerré la puerta y dije para mí mismo que había sido una noche rara. La tercera noche fue cuando las cosas se fueron al carajo y todavía no entiendo completamente lo que sucedió. Sandy no comió en todo el día. Había logrado dispararle a un conejo a primera hora de la mañana. Sandy no me quiso acompañar, por lo que decidí que se quedara en la cabaña el resto del día. Cociné al conejo, le puse un poco de salsa y se lo di a mi perro. No hacía esto todo el tiempo, pero pensé que era una ocasión especial, y tal vez un regalo lo pondría de mejor humor para otra cacería al día siguiente. Sandy no lo tocó. Él ni siquiera lo oyó. En cambio, se sentó a mi lado en el sofá, mirando la puerta con atención. Lo metí debajo de uno de mis brazos, y él apoyó su cabeza en mi regazo, con los ojos todavía centrados en esa puerta. Cerca de 3 horas de ver cintas granuladas de VHS en un televisor desactualizado, Sandy comenzó a llorar, abrazándose a sí mismo cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez. Debe sonar tonto, ser el protector de mi perro en lugar de que el perro sea el mío, pero Sandy era mi familia. Pensé que si había algo oculto en el bosque que tanto lo asustaba, entonces era mi trabajo hacer algo al respecto. Cargué mi escopeta, abrí la puerta, me paré enfrente y esperé. Debo haber esperado al menos media hora, mirando a la nada. No se escuchaba ningún sonido, salvo por el leve zumbido de los insectos y las hojas que crujían bajo el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas silenciosas, y si un alce hubiera estado cerca, lo habría escuchado venir. Alrededor de 40 minutos, Sandy se despegó del sofá y salió corriendo de la cabaña, perdiéndose en la oscuridad de los árboles más allá del camino, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme, a pesar de que sabía que mi perro no estaba completamente indefenso en la naturaleza. Aún había animales más grandes que él, sabía que podían comérselo si no hallaban suficiente comida para el invierno. Oí que el ladrido de Sandy se desvanecía en la distancia, y luego se detuvo por completo. Esperé varias horas de pie en la entrada con mi escopeta amartillada y lista para atacar todo lo que estuviera esperando en el bosque. Esperé horas para que Sandy regresara a la casa. Esperé hasta que el sol se asomó a través de los árboles, y luego esperé hasta esa noche, sentado en el escalón de mi porche, soportando la falta de sueño solo para ver a mi perro regresar. Sandy regresó, pero después de 3 días. La niebla había llegado a ese punto, y el día se estaba oscureciendo, la noche pintaba el cielo de azul marino. La búsqueda durante los últimos días resultó inútil, y empecé a preocuparme de tener que irme y conseguir más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a Sandy allí, perdido en el bosque, con frío y probablemente hambriento. La idea de que él podría estar esperándome para que lo encontrara y lo trajera de regreso a casa era bastante angustiante. Estaba empacando la bolsa que colgaba del perchero junto a la puerta con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente. Pensé que mañana sería el último día antes de irme a la ciudad y ver si mi padre me ayudaría a encontrar a Sandy. Mi padre era un hombre jubilado y canoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Sandy, él estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Afortunadamente, Sandy regresó antes de que ejecutara ese pensamiento. Lo vi desde la ventana, estaba en el camino que conducía a la carretera principal, a unos pocos metros de la casa. Normalmente, Sandy solía correr hacia la puerta y la rascaba con sus patas, ansioso por entrar, pero esto era diferente. Pude ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la niebla turbia que había inundado la casa. Por un momento pensé que podría ser un animal, pero el contorno de su cuerpo entre los espesos nubarrones era inconfundible. Aún así, a pesar de que era mi perro, dudé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana por unos momentos más antes de que la razón se sobrepusiera a mi instinto. Sandy podría estar herido, pensé. O peor, abrí la puerta, pero él no vino corriendo enseguida. En cambio, se quedó allí, mirándome intensamente, y cuando él no se movió, le silbé. Aquí, Sandy, lo engatusé hacia la casa. Aquí, muchacho. La forma en que se movió era diferente. Era como si le hubieran dislocado las caderas, y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección con cada paso, casi como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, pero sus dientes no estaban desnudos. Él no parecía agresivo. La única forma en la que puedo describir la mirada que me dio es avergonzada, como si hubiera hecho algo que no debía y le hubiera gritado por ello. Pensé que podría lastimarse al caminar el escalón de la entrada si se hubiera dislocado las caderas, pero lo hizo muy bien. La mitad de su espalda se balanceó un poco, por extraño que parezca, y sus patas casi se doblaron debajo de él, pero no se desplomó. Se sentó en el escalón y no apartó su mirada de mí. No fue hasta que me aparté de la puerta por completo que finalmente se movió. Él fue directo a su cama.
Él no se detuvo frente a mi olfateo mi mano como solía hacerlo. No saltó sobre mí como solía hacerlo. Fue directamente a su cama, donde se sentó y me observó durante bastante tiempo. Regresé a mis tareas en cuestión. Lo llamé varias veces, pero él no respondió. Sus oídos no se elevaron al escuchar el sonido de mi voz. Había extrañado a mi amigo, pero no iba a moverlo físicamente hacia mí. Había algo en él que me decía que no debería haberlo dejado entrar, pero lo atribuía a tonterías, y unas horas después me fui a la cama. Pero ahora que lo pienso, no recuerdo haberlo visto parpadear una sola vez ese día. Se sentó allí como una estatua, y cuando apagué la luz, todavía podía ver el reflejo verde de sus ojos, siguiéndome cuando entré en mi habitación y cerré la puerta. Podría haber jurado que lo escuché caminar en la noche, el sonido de sus garritas chocando contra el suelo de madera que llegaba a la puerta de mi habitación, pero los ruidos fueron lentos y deliberados. No fueron con la rapidez con la que Sandy normalmente notaba que fui a dormir y se acercaba a acurrucarse. Escuché los ruidos detenerse fuera de mi habitación, pero no escuché su lloriqueo. No pensé en nada extraño y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté por la mañana, pensé que debía haber sido un sueño. Sandy todavía estaba sentada en la posición vertical en la que lo dejé cuando fui a la cama. Era como si no hubiera movido un músculo durante toda la noche, y cuando le dije buenos días, ni siquiera movió la cola. Él sí me siguió a la cocina, pero se detuvo en la entrada cuando puse su tazón en el suelo y lo llené con comida para perros de supermercado. Una vez más, su espalda se movió extrañamente mientras lentamente se dirigía hacia mí. Hubo una sensación persistente en mí de que algo no estaba bien ese día. Sandy se encorvó de nuevo, como cuando estaba caminando hacia la puerta la noche anterior. Él no vino a la cocina. Al estar tanto tiempo en la naturaleza debería haber pasado hambre, por lo que pensé que lo más normal sería que quisiera comer a montones, pero en cambio, me miró como si esperara que me acercara un poco más en vez de tocar la comida. No hace falta decirlo, pero después de unos momentos de una competencia de miradas entre mí y mi perro sin pestañear, dejé de pensar en ello y llamé su nombre en voz alta. Ni siquiera dio un parpadeo. Debo admitir que eso me hizo sentir un poco nervioso, no quería acercarme a mi perro, pero este era mi Sandy, y el mayor daño que había hecho era comer moscas. Efectivamente, cuando pasé junto a él, se giró y su cuerpo se balanceó de forma no natural, pero no se movió hacia mí. Cuando me fui de cacería ese día, no pude encontrar nada. Las huellas de venado en el barro se habían endurecido. No pude escuchar insectos, ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a kilómetros de distancia del campamento fueron mi propia respiración y el crujir de las hojas debajo de mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse, comencé a hacer mi camino de regreso, pero debería haber empacado mis cosas y haberme ido. Justo detrás de un grupo de árboles, con la casa apenas visible, descubrí la razón por la cual no había escuchado ningún animal ese día. En general, cuando hay muertes masivas de animales, eso generalmente significa que algo anda mal en el área, y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para escapar de lo que esté ocurriendo. Incluso los gatos monteses son criados instintivamente para que no les guste beber agua que esté cerca de cadáveres de animales. Normalmente al ver un animal muerto cerca de un arroyo, los gatos monteses deducen instintivamente que el agua está infectada y se alejan a buscar otra fuente de agua. Había cientos de ardillas destripadas y esparcidas por la hierba en un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas habían sido desolladas, y noté que algunos de los cuerpos aún tenían sus órganos dentro. No pude evitar vomitar repetidamente mientras hacía mi mejor esfuerzo para caminar alrededor del círculo de pequeños órganos y puré de cuerpos. No solo vomité por la vista, sino también porque el olor era impío. No sé cuánto tiempo estuvieron allí esos cuerpos, pero si hubiera tropezado con esto días antes, me habría ido con Sandy inmediatamente del lugar. Poco a poco, los cuerpos se detuvieron y comencé a hallar ardillas muertas al azar aquí y allá. Lo más grande que logré encontrar, a solo unos metros del lugar de los cuerpos, fue el cadáver de un ciervo. Parecía que algo había decidido despellejarlo vivo hasta el cuello. Logré hallar parte de la piel del animal colgada en una rama. No sé cuánto tiempo había estado allí, pero olía como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo, a pesar del hecho de que no había ni una sola maldita mosca. La cabeza había quedado cortada justo por encima de los hombros, y cuando me di cuenta de que los órganos habían sido extirpados, pasé de caminar por el bosque a correr. Afortunadamente, la cabaña no estaba demasiado lejos. Vomité una última vez, me limpié la boca con la manga y miré hacia la casa para ver a Sandy mirándome desde la ventana. Traté de razonar conmigo mismo, y me dije que el extraño comportamiento de Sandy podría haber sido a causa de un trauma. Sé que es estúpido pensar en eso ahora, pero en ese momento, era la única explicación razonable que tenía para evitar volverme loco.
Razoné y pensé que el extraño comportamiento de Sandy en días pasados fue porque se había dado cuenta de que había algo malo ocurriendo en este lugar. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, comencé a empacar la comida y poner lo esencial en cajas, moviéndome rápidamente para tratar de meter mis cosas en el camión antes de que llegara la noche. Sabía que era peligroso intentar maniobrar a través de los senderos por la noche, ya que las colinas de Kelly's Mountain son empinadas, y en la oscuridad con mi único acompañante siendo mis faros, hubiera sido fácil caerme de un barranco y que nunca más supieran de mí. No quería quedarme una noche más, pero no tenía otra opción. Había vuelto a la casa momentos antes de que el sol finalmente se ocultara más allá del horizonte, y llegó el cielo azul marino una vez más. No le presté atención a Sandy. Se limitó a sentarse en su cama y verme empacar. Pensé que no haría daño, arrojaría sus cosas en el camión por la mañana y estaríamos de vuelta en la ciudad antes de la noche del día siguiente. Echando un vistazo a él por un momento, tuve una idea pasajera de que quizás buscaba quedarse un poco más de tiempo, pero luego dejé de pensar en eso, y cuando fui a la cama, fue bastante difícil dormir durante las próximas horas. Debieron haber sido cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando lo escuché. El sonido de un silbido. El mismo silbido con el que solía llamar a mi perro. Empecé a sudar cuando me di cuenta de que quien hubiera matado esas ardillas había entrado a la fuerza en mi casa. La puerta de mi habitación no hizo ningún ruido cuando la abrí lentamente, afortunadamente. Esperé un momento, escuchando a alguien llamar a mi perro por unos segundos más antes de atreverme a asomar la cabeza desde el marco de la puerta para ver bien a quién fuera que podría haber lastimado a Sandy. La puerta exterior estaba abierta. Todo lo que vi fue la parte trasera de Sandy, pero ahora era demasiado larga y desgarbada, estaba casi enrollada en la parte posterior de la puerta. Su mitad delantera estaba afuera. Fuera lo que fuese lo que había imitado a mi perro, silbaba lentamente, llamando a Sandy. Podría haber jurado que se había agachado de nuevo al suelo, y dijo Sandy en la voz más impía que hubiera escuchado alguna vez. Cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con mi espalda presionada contra la puerta. Sabía que había dejado mi arma en la bolsa en el perchero. Sé que no dormí. Esperé hasta que vi el sol salir en el horizonte, y luego esperé un poco más, hasta que debió haber sido mediodía y finalmente conseguí la valentía para abrir la puerta de nuevo y correr al camión. No moriría en ese lugar. Sandy se había ido, y la puerta estaba abierta. Su comida no había sido tocada, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. No me molesté en empacar sus cosas. Simplemente lancé mi mochila sobre mi hombro, me dirigí al vehículo lo más rápido que pude y encendí el motor. No puedo describir la sensación que me sobrevino cuando me di cuenta de que tendría que dejar a Sandy en ese lugar. La idea de que él podría estar muerto nunca pasó por mi mente. No creo haber podido hacer frente al conocimiento de que todo lo que permití que entrara en mi casa, cualquier cosa que hubiera destripado a esos animales, podría haber hecho lo mismo con él. Conducí por los sinuosos caminos tan rápido como pude sin desviarme de los acantilados. Me sentí como si estuviera dando vueltas en círculos por ese laberinto de árboles, pero cuando finalmente llegué a la acera en el tramo de la carretera que llevaba de regreso a la ciudad, sentí un alivio sobre mí, pensando que estaba a salvo. Justo cuando estaba conduciendo en el camino de cemento, sentí algo duro golpear el parabrisas trasero, enviando cristales rotos al asiento de los pasajeros. Solo vislumbré la cabeza decapitada del ciervo atrapando el vidrio intacto y cayendo en el asiento trasero. Lloré la mayor parte del camino a casa, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se hicieron blancos. Desearía poder terminar esto con una nota positiva. Ojalá pudiera decirles que encontré a Sandy en casa, esperándome. Ojalá pudiera decirles que ese fue el final, que solo fue una experiencia traumática en el bosque que superaré con el tiempo. Anoche, me resultó difícil dormir. Seguí reproduciendo la totalidad de mi viaje a Kelly's Mountain en mi cabeza. Pensé que no estaría durmiendo por un tiempo, y me quedé allí, escuchando el viento a través de mi ventana abierta. Podría haber jurado que escuché el silbido con el que solía llamar a mi perro, viniendo del borde del bosque. Si realizas viajes con tu perro, nunca los pierdas de vista y nunca dejes que se pierdan en el bosque, lo que puede regresar es probable que no sea tu perro. No sé si alguien va a leer esto completo. Después del estreno de la película, la mayoría dice que todo fue exagerado, que fue solo una película de terror. Yo fui paciente de la doctora Abigail Tyler. Y lo que pasó en Nome no terminó cuando dejaron de grabar. Fui a ver a la doctora Tyler en septiembre de 2006, cuando las desapariciones empezaron a volverse normales. En Nome, todo el mundo conocía a alguien que ya no estaba. Casas vacías. Camas intactas.
Familias esperando respuestas que nunca llegaron. Yo no dormía. Cada noche despertaba a la misma hora. 3:33 am. No podía moverme. No podía gritar. Y siempre estaba ahí. El búho blanco. Quieto. Demasiado quieto. Mirándome desde la ventana, como si no necesitara parpadear. Al principio parecía un búho normal, pero con cada noche que pasaba algo en él cambiaba. Sus ojos se volvían demasiado grandes, demasiado humanos. Su cabeza giraba de forma imposible. Su cuerpo se alargaba, creciendo hasta que alcanzaba el techo de mi habitación y más allá. En mis sueños, dentro de mi propia cabeza, no era un animal. Era una criatura alta, delgada, con plumas blancas que se deshacían en sombras y ojos que parecían ver cada pensamiento que intentaba ocultar. Cada vez que despertaba, sentía que algo había entrado en mi mente, como si la criatura hubiera dejado fragmentos de sí misma dentro de mí. Conocí a Scott en la sala de espera. Era uno de los pacientes que aparece brevemente en la película. El hombre que después mató a su esposa y a sus hijos. Antes de eso, Scott era normal. Hablaba de los sueños, del búho, de la parálisis que lo dejaba inmóvil. No es que me mire, me dijo. Es que espera. Nunca entendí lo que quiso decir hasta que mis propios recuerdos empezaron a desmoronarse. Scott mató a su familia esa semana. Dijo que ellos le prometieron descanso. Que si lo hacía lo dejarían dormir. Esa fue la primera vez que entendí que recordar era una condena. Después de eso, algo en mí empezó a quebrarse. Las pesadillas eran más largas. No solo el búho aparecía, sino toda la habitación blanca, infinita, sin esquinas ni puertas, como en los recuerdos que la película mostraba de otros pacientes. Allí, las figuras altas de la película me rodeaban, pero ahora sus ojos me seguían incluso cuando estaba despierto. A veces las veía reflejadas en la pared, en la ventana, en cada sombra. Sentía que la criatura del búho me esperaba en cada parpadeo. Sus garras parecían atravesar mi cráneo mientras dormía, tocando memorias que no quería recordar. Cada vez que intentaba concentrarme, veía fragmentos de recuerdos que no eran míos. Gente siendo levantada de sus camas, gritos que no existían en la realidad y escenas idénticas a las mostradas en la película que yo juraba haber vivido. La parálisis nocturna se volvió insoportable. Mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente entendiera. A veces despertaba en la posición exacta que había visto en otros pacientes de la película, con el cuerpo rígido, la boca abierta, sin poder gritar. Cada noche, cada sueño, cada recuerdo filtrado de la habitación blanca me dejaba más exhausto. Mi mente ya no distinguía entre lo que había pasado en Nome, lo que la película mostraba y lo que la criatura del búho había implantado dentro de mí. Supe que el sheriff puso una orden de retención a la doctora dentro de su casa por lo que le ocurrió a ese paciente, cuando vi lo que pasó en las grabaciones que se muestran en la película. Dios, no pude ver esa escena completa. Enseguida vomité y tuve que salir de la sala de cine. Y entonces supe qué ocurrió. La desaparición de la hija de la doctora Tiller. Ashley Tiller. Nunca volvió. La abducción ocurrió frente a los ojos de los policías, que incrédulos negaron todo en el reporte. Unos idiotas todos. Y así, sin ruido, sin rastros, solo con un destello, Ashley Tiller se fue para no volver. La doctora, muerta por dentro, supe que sufrió la misma experiencia que todos. Pero ella habló con ellos. Sus voces, esas que retumban en mi cabeza a diario. Ella regresó, sí, pero regresó distinta. Después de su propia experiencia, quedó en silla de ruedas. Su mirada ya no se enfocaba del todo. Su hijo se alejó de ella y creo que se fue de Nome poco después. Nunca volvió a visitarla. Ellos se la quedaron, me dijo. Para que yo recordara para siempre. Los sueños empeoraron aún más. Eso me dijo la última vez que la vi. La habitación blanca me perseguía incluso despierto. Cada sombra era un recordatorio del búho, estirándose, deformándose, tocando mi conciencia. Los recuerdos de los otros pacientes, de Scott, de las abducciones mostradas en la película, me acompañaban. Mi mente estaba rota, mis recuerdos mezclados con los de otros. La ansiedad me seguía a todas partes. Cada ruido, cada movimiento, cada luz era un mensaje de que la criatura estaba cerca, dentro de mí, esperando que recordara demasiado. Vi la película cuando se estrenó. Reconocí las grabaciones. Reconocí los gritos. Reconocí el momento exacto en el que alguien recuerda algo que no debería. Pero faltaba lo peor. No mostraron lo que pasa después. No mostraron a los que seguimos aquí. No mostraron cómo los recuerdos se vuelven obsesión. No mostraron cómo mirar al búho por demasiado tiempo te quiebra por dentro. Anoche desperté otra vez a las 3:33. El búho estaba dentro de mi habitación. No había ventana abierta. No había sonido. Solo la sensación de que algo estaba esperando.
que estaba dentro de mi cabeza ahora, creciendo, alargando sus brazos invisibles dentro de mis pensamientos, tocando memorias que creí olvidadas. Sus ojos me miraban desde el interior de mi mente, sus garras tocaban mi conciencia y yo no podía escapar. Recuerda todo. Y recordé. Recordé la habitación blanca. Recordé a Scott llorando. Recordé a la doctora gritando. Vi a su hija. Vi lo que ellos hacían. Algo sacado de la mente más perversa de cualquier ser humano. Si estás leyendo esto después de ver la película, si despiertas y ves un burro blanco mirándote, si despiertas cansado, con miedo, sin saber por qué, no intentes recordar. Scott lo hizo. Y no tuvo otra opción. Voy a dejar esto publicado mientras pueda. El burro, siento que me observa. Y ahora que lees esto y eres uno de los desafortunados que recuerda, ellos también saben que tú recuerdas. Saben que eres consciente de que nos vigilan. Esa cosa en mi ventana no es un burro. Nunca lo fue. Es algo fuera de este mundo y capaz de estar más allá de la galaxia. No puedo hacer nada. Nadie puede ayudarme ahora. Solo me queda esperar. No quiero dormir. Escucho los aleteos de ese maldito animal. Se está acercando, pero no a mi ventana. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es eso de allí arriba? Post adicional, publicado 6 horas después, automático. No sé cómo se publicó esto. No estoy en mi casa. No hay reloj. No hay ventanas. Había alguien aquí. Me habló. Me dijo que él era Dios. Que él era quien nos observaba siempre. Que siempre estuvo y siempre estará. Ahora solo soy uno más para ellos. Somos como animales, y ni siquiera eso para ellos. Si alguien encuentra a la doctora Tiller, díganle que tenía razón. No debimos recordar. Nunca debí recordar. Estado del usuario Snowblin. Desaparecido. Última señal registrada. 3:33 am. Una noticia que salió en televisión, que pocos vieron, tras la realización de una intervención policial hecha por el sheriff de Nome, mostró cómo se encontraron arañazos en el piso, como si el hombre hubiese sido arrastrado, pero sin rastro de sangre. Solo arañazos, incluso por los techos, como si hubiera salido volando y tratado de aferrarse. Lo último que hallaron fue, en el techo de su habitación, un mensaje escrito con lo que parecía ser una extraña lengua muerta muy antigua, se diría sumeria. La traducción era: yo soy él. Soy Dios. Y por el resto de la habitación había dibujos de búhos. Búhos altos, deformes, humanoides, con cientos y cientos de ojos. Ojos que solo observan y penetran más allá de la mente, más allá de lo que somos capaces de recordar. Estaba dudando si debería publicar esta historia, pero tras unas semanas sin que pasara nada, decidí que me importaba poco y la publiqué de una vez. Primero, un poco de contexto. Trabajo como guardabosques en el embalse natural estatal de Bagunsinsky, cerca del lago Baikal. En los últimos años he descubierto que el lago Baikal es un lugar muy perturbador. Aquí van algunas de mis experiencias. Empezaré con algunas rarezas. Aparte de los habituales anillos de hielo, el Zen del Baikal, y vehículos, animales y personas atrapadas en el hielo, hay fenómenos como barcos desconocidos que aparecen en días de niebla. Recuerdo haber visto algunos barcos no identificados en mi época, y he oído historias de embarcaciones muy antiguas que aparecían entre la bruma. Otra cosa inquietante es que los animales muertos a veces acaban arrastrados a la orilla. Eso no sería nada fuera de lo común, pero algunos de esos animales terminan completamente vacíos por dentro, desde peces hasta aves e incluso focas. Pasemos a las cosas más interesantes. Tenía alrededor de 9 o 10 años. Mis amigos y yo habíamos salido a pasar el rato. Era invierno y el lago Baikal se congela por completo durante esa época del año, así que caminábamos sobre el hielo. Estábamos charlando cuando uno de mis amigos nos llamó para que nos acercáramos. Estaba agachado, mirando fijamente el hielo. Nos señaló y nos dijo que miráramos. Había 2 huellas empujando contra el hielo desde abajo. Parecían pezuñas, pero con dedos. Empezaron a moverse, y nosotros las seguimos. Caminamos tras ellas hasta que oímos un crujido. Aunque el Baikal es bastante seguro para caminar en general, decidimos parar por precaución. Las huellas siguieron avanzando y entonces el hielo se agrietó. 2 extremidades enormes emergieron del hielo, succionaron la superficie y una criatura salió del agua. La cosa parecía una mezcla entre una langosta y un mosquito. Caminaba solo sobre 2 patas y medía entre 3 y 4 metros de altura. En cuanto la vimos, salimos corriendo como locos. La criatura resbaló en el hielo, pero mis amigos me abandonaron.
Fue la criatura la que siguió su camino sin más, pasó de largo y desapareció. Volví a casa llorando. Intenté explicar lo que había visto, pero no pude. Mis padres me regañaron y me dijeron que no fuera a un lago helado sin supervisión. La gente suele reportar haber visto algo similar en el norte del Baikal. De color oscuro, 2 patas, boca en forma de tubo y aspecto de crustáceo. Creo que he recibido unos 7 informes similares. De guardia, puede que yo mismo lo haya visto en varias ocasiones, pero siempre estaba demasiado lejos para distinguirlo bien. El primer incidente inquietante que me ocurrió en el trabajo fue la desaparición de un barco. Apareció una semana después y fuimos a investigar. El barco estaba completamente vacío. Lo amarramos mientras el grupo de búsqueda buscaba supervivientes. Entonces el tipo que vigilaba el barco llamó por radio. Hay un intruso a bordo. Fuimos a comprobarlo. Había un hombre con sombrero que simplemente estaba ahí parado en cubierta. Pero había algo muy raro en él. Era como si no estuviera del todo sólido. Uno de mis compañeros intentó acercársele y el tipo se fragmentó en varios pedazos que saltaron al agua. Fue un momento de absoluta consternación. En los últimos 20 años ha habido 2 casos extraños. En 2001 y en 2013 se encontraron cuerpos varados en la orilla con marcas muy peculiares. Sus vasos sanguíneos eran de un color muy oscuro, sus ojos estaban grises y sus músculos presentaban una tensión extrema. En el primer caso, el equipo forense dictaminó que la causa era ahogamiento y exposición. La segunda vez nos costó incluso contactar con ellos, y cuando respondieron, llegaron a la misma conclusión. Lo curioso es que estas personas eran expertas en su campo. Además, el segundo cadáver había sido reportado como desaparecido 2 semanas antes de que lo encontráramos, y aún así su cuerpo estaba en perfecto estado de conservación. Hace unos 2 meses recibimos el informe de otro cuerpo. Fuimos a verlo. Era una persona mayor que se había golpeado la cabeza de alguna manera y se había ahogado. Su piel era pálida y los vasos sanguíneos se marcaban claramente, aunque era evidente que no había muerto de la misma forma que los otros 2. Había signos de descomposición, su cuerpo estaba relajado y sus ojos conservaban el color. Aún así, su aspecto me recordó a aquellos 2 casos. Se lo mencioné a mi compañero, que no sabía nada del asunto, y prometí contarle los detalles más tarde. Quedamos en una cafetería del pueblo. Estábamos hablando de los casos cuando nos interrumpió un anciano. Lo llamamos Starik. Durante mucho tiempo lo había considerado un esquizofrénico. El hombre era muy descuidado en su aspecto, murmuraba para sí mismo, no tenía amigos ni familia, y pasaba la mayor parte del tiempo en la orilla tomando notas. No era violento, pero la mayoría de la gente lo consideraba una molestia. El caso es que se acercó e inmediatamente preguntó si los ojos de los cuerpos eran grises. Le dije que sí. Starik saltó de emoción. La situación se estaba poniendo incómoda, así que nos preparamos para irnos, pero él nos siguió y preguntó si los cuerpos se estaban descomponiendo. Aquello me intrigó lo suficiente como para darle el beneficio de la duda y escucharle. Starik empezó a explicar. Esto es lo que dijo. El responsable de esas 2 muertes se llama medusa reptante. Puede filtrar el aire tanto del ambiente acuático como del aéreo. Sus tentáculos producen un adhesivo que le permite arrastrarse por tierra, y produce también un veneno increíblemente potente que funciona destruyendo completamente las células sanguíneas. La más mínima concentración puede tener efectos devastadores en el organismo. El veneno que segrega esta criatura es un 84% puro. Su efecto oscurece la sangre y destruye la pigmentación de los ojos. También actúa como un antibiótico extraordinario capaz de preservar el cuerpo durante más de un mes. La reacción química entre el veneno y el agua tensa la musculatura. Estas criaturas son exclusivas del lago Baikal. Solían ser un grave problema durante la primera mitad del siglo XX, pero tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno decidió usar cianuro para acabar con su población. Esto envenenó el suministro de agua, aunque fue encubierto. Predice que su población actual se reduce a 2 dígitos. Después de esto me quedé bastante sorprendido. Mientras Starik seguía hablando, un hombre que estaba sentado cerca le dijo que se callara y se fuera. Starik se marchó, pero yo tenía mucho interés en saber si tenía más información. Tras una semana, casi había olvidado el asunto cuando vi a Starik tomando notas mientras yo patrullaba. Me acerqué a él y le pregunté qué estaba haciendo. El hombre casi pegó un salto del susto. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, con voz temblorosa. Le pregunté por el tipo que lo había echado de la cafetería el otro día y me dijo que no era nada.
Entonces le pedí que me contara más sobre la medusa y se disculpó diciendo que tenía que irse. ¿Cómo puede estar ocupado un vagabundo? Pensé para mí. Empecé a seguirle e intenté que hablara, pero Starik simplemente me ignoró. Estuve siguiéndole unos 30 minutos hasta que tuve que parar por el trabajo. Después del turno, pregunté por Starik a la gente del pueblo. Nadie sabía gran cosa de él. Siempre había sido parte del paisaje local. Nadie recordaba cuándo, dónde ni cómo había llegado. Simplemente siempre había estado allí. Le pregunté al dueño del café por qué lo había echado. No deberías juntarte con ese tipo, me dijo. Probablemente está perturbado. Le pregunté por qué lo había echado. El hombre huele fatal, para empezar. Cierto, en mis averiguaciones solo descubrí una cosa útil. Al viejo le encantaba el ajedrez, y se le daba muy bien. A veces desafiaba a los demás ancianos del parque. Al día siguiente compré un tablero y esperé en el parque a última hora de la tarde. El plan funcionó a la perfección. Starik salió de entre los arbustos, lata de cerveza en mano, y me pidió una partida. Intenté hacerle hablar, pero el hombre estaba completamente concentrado en el juego. Me ganó en apenas 3 movimientos. Volví para una revancha unos días después. Se me ocurrió traer algo más fuerte que la cerveza, vodka al estilo ruso. Funcionó de maravilla. Empezó a hablar sobre la grave contaminación del Baikal y otros temas. Le pregunté cómo sabía tanto. Oh, yo era biólogo, dijo. Le pedí que se explicara. Investigué el lago durante casi 30 años. ¿Qué pasó entonces? Renuncié. ¿Por qué? No tuve elección. ¿Por qué no? Me miró fijamente. Oye, ¿quieres ver algo increíble? Acepté, aunque cogí un cuchillo por precaución antes de seguirle. Llegamos a su choza improvisada. Dentro había un reproductor de vídeo y 2 cintas. Estaban etiquetadas como 1988, partes 1 y 2. Le pregunté si tenía un televisor de la época. No tenía. Tuve que conseguir un adaptador, y ninguna tienda local lo vendía, así que tuve que pedirlo por encargo. Me costó un dineral. Tras 4 días de espera, por fin llegó. Cuando volví a la choza de Starik, no estaba contento. Me dijo que había usado las cintas sin permiso. Acabamos en una discusión acalorada hasta que finalmente cedió. Por el amor de Dios. Está bien, si quieres verlas tanto, vamos de una vez. Le dije que no iba a entrar en mi piso sin ducharse antes. Finalmente accedió. Después de que usara mi ducha, el cuarto de baño quedó en un estado lamentable. Por fin conectamos el reproductor. Era increíble el cuidado que había puesto en mantener las cintas en buen estado. Pusimos la primera. Duraba 2 horas, aproximadamente un tercio de las cuales mostraban el interior de un submarino sin que ocurriera gran cosa. Mientras tanto, le pedí a Starik que me explicara cómo y por qué tenía esas grabaciones. Esto fue lo que me contó. Starik había sido un investigador importante durante la era soviética. El motivo de esta misión era que, durante unos escaneos topográficos, la Unión Soviética había descubierto que el lago era en realidad más profundo de lo que se creía. Los escaneos mostraron que más allá de los 1600 metros de fondo, el lago continuaba. Esto se debía a que un sonar más potente podía penetrar lo que llamaban el falso fondo, una capa de salmuera submarina densa y viscosa. Más allá de ese falso fondo, el lago se extendía a otros 1200 metros adicionales, localizada en el centro del lago. El problema era que el Baikal es un lago de agua dulce, y semejante formación debería ser imposible. La misión consistía en recuperar muestras, datos geológicos y quizás encontrar una explicación para esta anomalía. El vídeo real comenzó por fin y 3 hombres entraron en el submarino, uno de ellos el propio Starik. Descendieron, y la cinta mostraba la fauna habitual del lago, peces, focas y similares. Las cosas extrañas empezaron hacia el final de la primera cinta. Al pasar los 900 metros apareció la primera anomalía. Cada criatura que aparecía en la grabación recibía una explicación detallada de Starik. Lo primero que captó la cámara fue una medusa enorme, y cuando digo enorme, lo digo en serio. El cuerpo de la criatura era aproximadamente del tamaño de un autobús, y sus tentáculos superaban con creces la longitud de una ballena azul. Starik se levantó y señaló la pantalla. Explicó que el cuerpo de la medusa era en realidad un ecosistema independiente. Mientras se alimentaba, filtraba el agua de tal manera que creaba un entorno diferenciado dentro de la criatura. La concentración del agua en su interior difería de la exterior en aproximadamente un 6 o 7%, lo suficiente para generar un ambiente completamente ajeno al exterior.
Su tamaño proporcionaba un refugio seguro a numerosas criaturas pequeñas. El ecosistema estaba tan desarrollado que contaba con su propia cadena alimentaria. Existía un plancton capaz de producir energía con la escasa luz generada por la luminiscencia del huésped. Ese plancton era devorado por una criatura parecida a un camarón, que a su vez era devorada por un depredador ápice. Los desechos de este depredador servían para alimentar al plancton, cerrando el ciclo. Estas criaturas no solo eran exclusivas del Baikal, sino también del interior de esas medusas. Los tripulantes del submarino no parecían demasiado sorprendidos. Le pregunté a Starik desde cuándo sabían de su existencia. Desde los años 50, dijo. Empezaron a proliferar tras la exterminación de la medusa reptante. A medida que descendían, el lecho del lago se cubría de huesos de ballena. El problema es que el Baikal no alberga ninguna especie de ballena conocida. Entonces uno de los esqueletos comenzó a moverse. Starik lo llamaba el pez fantasma. Yo recordaba haber leído algunos informes sobre un enorme pez translúcido avistado cerca del hielo. La explicación de Starik era la siguiente. Los huesos eran reanimados por un organismo unicelular que comenzaba construyendo una colonia, aprovechando los minerales de esos restos de ballena. Con el tiempo, construían una membrana alrededor del esqueleto que se asemejaba vagamente a una ballena. El interior de esta colonia estaba lleno de una solución azucarada y ácida que mantenía a todo el organismo a flote. El ser recorría el lago alimentándose de microorganismos que digería mediante esa solución. Sin embargo, con el tiempo, la solución terminaba dañando los huesos hasta el punto de que ya no podían sostener la estructura. En ese momento, lo más probable era que el organismo muriera, pues en esa etapa ya no podía filtrar el agua sin desplazarse. A medida que continuaban descendiendo, seguían apareciendo cosas extrañas. Cangrejos con patas de la longitud de un coche, una criatura gigante similar a un 100 pies, águilas enormes, seres con tentáculos unidos en anillos, lo que podrían haber sido trilobites y otras criaturas que no logré identificar. Una vez superados los 1600 metros, la vida se volvía más escasa. Finalmente llegaron al falso fondo, una inmensa poza de salmuera. No había vida a su alrededor. 1 o 2 peces muertos emergían periódicamente de la salmuera. Starik explicó que tomaron muestras del agua por encima de la capa, y que la única vida presente eran algunas especies de bacterias extremófilas, que incluso ellas luchaban por sobrevivir. Aquí es donde dudé antes de publicar. Lo que vi a continuación me afectó tanto que tuve que alejarme. Advierto al lector que continúe bajo su propia responsabilidad. El submarino penetró en la capa de salmuera. En ese momento Starik detuvo la cinta y me dijo que dejara de ver. Le pregunté por qué, pero me ignoró y fue a quitarla. Intenté detenerle, pero cogió esa cinta, solo esa, y salió corriendo. Durante una semana le pedí que me dejara terminar de verla. Se negó constantemente. Mi curiosidad pudo más que yo. Sabía que Starik no era un hombre vigilante, así que cuando salió a dar uno de sus habituales paseos por la orilla, fui a su choza y cogí la cinta. Última advertencia. Continúa bajo tu propio riesgo. Descendieron 300 metros por debajo de la salmuera. Su sonar detectó algo enorme. Estimaron que medía casi 2 kilómetros de longitud. Entonces apareció en pantalla, una serpiente. Aunque serpiente no es ni siquiera la palabra adecuada para describir su forma. Su mera presencia interfería con el sonar, las cámaras y el resto del equipo. Toda la tripulación pasó unos 10 minutos gritando y en pánico. Sus ojos miraban fijamente a la cámara, y sin importar dónde me colocara yo frente a la pantalla, los ojos me seguían. Mientras lo veía, sentí una sensación extraña, una certeza instintiva de que lo que estaba viendo era algo maligno. Todo en esa criatura estaba mal. Con el tiempo, uno de los tripulantes logró sobreponerse y puso el submarino en ascenso. Cuando terminó la cinta, pude sentirla. Era una sensación en el fondo de mi cabeza, como una llamada dirigida hacia el lago, hacia esa cosa. El ser no dijo una sola palabra, y aún así yo sabía exactamente lo que quería. No pude aguantarlo y fui a hablar con Starik. En cuanto me vio, me golpeó en la mandíbula. Me arrancó la cinta de las manos y la partió sobre su rodilla. Por eso no quería que vieras esas cintas, dijo. Le rogué que me contara qué estaba pasando. Cuando se calmó, se sentó, y me hizo una pregunta que ya no recuerdo. Luego me contó lo siguiente. Durante la Guerra Fría, los soviéticos planeaban aprovechar el lago Baikal con fines de propaganda científica, pero sus investigadores nunca lograron entender por qué esa diversidad biológica era exclusiva del lugar.
Y no es que los estadounidenses tuvieran algo que ocultar. Si no podían ocultar la bomba atómica, todo lo demás estaba sobre la mesa. Exploraron todos los mares, océanos, lagos, ríos y marismas del planeta y descubrieron que más del 60% de la vida del lago Baikal no existía en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué? Starrick creía que era esa criatura la que atraía la vida hacia el lago. Por alguna razón, la vida acudía hacia ella. Pero la pregunta más importante era, ¿por qué estaba allí esa cosa en primer lugar? Su respuesta era que el lago funcionaba como una prisión. Pensadlo bien. ¿Por qué el Baikal no ha cambiado en más de 25 millones de años? ¿Por qué existe una capa de salmuera de 1 kilómetro de profundidad en un lago de agua dulce? Fueran extraterrestres, dioses o algún fenómeno natural, esa salmuera la mantenía encerrada dentro, y mantenía todo lo demás fuera. Tras el fracaso de la misión, Starrick decidió dimitir y robó las únicas grabaciones existentes de esa expedición. Intentó conseguir trabajo, pero desde entonces fue incluido en listas negras. Por eso se quedó aquí. No sé por qué eligió quedarse con esas cintas, pero al menos ahora están destruidas. Al final no pude soportarlo. Aquello me destrozó la visión, los sentidos e incluso la capacidad de hablar durante un tiempo. Me vi obligado a mudarme con mi hermana a Chelyabinsk. Parece que la proximidad al lago es lo que me afecta. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando, pero no sé si es algo puramente psicológico o algo más que eso. Estoy compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla el año en pasado, y me siento tan descolocado y con una comezón tan maldita, que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta y saltarán al jugo de la historia, porque pueda ser que estén pensando, hey, yo tengo un estómago fuerte. Bueno, pues adelante. Saquemos las cosas aburridas del camino. Mi abuelo fue reclutado por el ejército, y dado que era de baja estatura y delgado, fue la rata del túnel perfecta. Esos eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos que los soldados Vietcong utilizaban para transportar personal y armas, y para colocar trampas y todo lo demás. Y cuando digo que eran estrechos, es porque eran estrechos. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas malas. Primero, las otras 2 personas con él fueron asesinadas por un Vietcong solitario mientras estaban paradas afuera del agujero. Estar a unos cuantos metros bajo tierra, y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no pudo ver quién los había atacado ni pudo saber si alguien había sobrevivido. Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco, y estaría acabado, pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos. Mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta. El túnel se empezó a llenar con agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como en el que se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Mi abuelo había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra, a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más, pero no iba a caer sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante. Cargaba consigo una pequeña pistola y una linterna. En un principio, había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. Mi abuelo se iba a arrastrar, los iba a sorprender, les iba a volar los sesos y se escabulliría de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros 3 viajes por túnel. Su cuarto viaje, no iba muy bien. El túnel se achicaba a medida que se arrastraba. Enfrente de él, escuchó la precipitación de agua. Pensó que eso podría significar que la cámara principal estaba cerca. Se equivocó. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, derritiéndose y sellando el túnel que estaba más adelante. Fue acá cuando comenzó a entrar en pánico. Aunque no se encontraba a una profundidad mayor, quizá a solo 1 metro bajo tierra, sabía que si no comenzaba a excavar muy rápidamente hacia arriba, sería un hombre muerto. Sus uñas se partieron y se cortó las manos gravemente, pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro afuera del lodo. No pudo proseguir. Su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra y el ángulo lo tenía torcido en una forma de gualongada. Sus piernas estaban atascadas.
Arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz estaban brillando desde donde hubiera podido escapar si no estuviera atrapado. Sabía que si empezaba a llover de nuevo, se ahogaría. Pero la lluvia no llegó. Los insectos sí. Primero fueron las hormigas. Por suerte, no fueron las hormigas rojas grandes de las que todo el mundo estaba aterrorizado por ahí. Esas con la mordida que se siente como si te hubieran disparado. En cambio, estas eran diminutas y negras, pero había muchísimas. Mi abuelo conjeturó que cuando el túnel se vino abajo, debieron de haber sido sacadas de sus hogares. Ahora se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello. No lo mordieron, pero hacían cosquillas y le daban comezón. Las que se desplazaron hacia sus labios fueron lamidas e ingeridas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin comida. Después de un tiempo, las hormigas perdieron el interés. Pero las moscas se convirtieron en un problema. Para entender por qué, tienes que saber en qué posición estaba atascado. El ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él, pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos. Así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior, muñeca y mano, pero todo por debajo de su codo básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta. No mucho, quizás solo algunos centímetros de abertura, pero eso fue más que suficiente para las moscas. Y estaban muy atraídas por la axila cálida y húmeda. Durante el transcurso de una hora, 20 a 30 moscas gordas de color café oscuro se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de 6 o 7 moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro, lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió. Le recordaron a esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño. Y no podía impedir que siguieran haciéndolo. Solo apretó sus dientes. A medida que el sol bajaba, las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando. Supo que unas cuantas se habían quedado a hacer un nido porque sentía movimiento contra el vello de su axila, pero la mayoría se había ido. Ahora solo quedaron los mosquitos para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. Durmió, de alguna forma. A partir del momento en el que salió el sol, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los 100 pies gigantes de los cuales había oído hablar. Cosas furiosas y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre, y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón más sádicos escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos 10 veces antes de que siquiera se pudiera salir de la cama. Mi abuelo incluso odiaba a los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa, así que la idea de uno gigante hacía que su sangre se pusiera fría. 5 minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana, uno de ellos se arrastró sobre su mano y se enroscó alrededor de su muñeca. Mi abuelo estaba demasiado aterrorizado como para moverse. El poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca pudo haber sido suficiente como para sacudírselo, pero no se quiso arriesgar. Así que esperó. Aparentemente, a la cosa le gustaba a mi abuelo, porque permaneció encima de él por mucho más de una hora antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés. Trató de agarrar al insecto en su puño, pero al instante que comenzó a moverse, la cosa lo empezó a morder. Mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El 100 pies se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los 2 pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero. La parte frontal aún retenía un poco de vida, y, a medida que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que éste se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del 100 pies. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes, las vio comer y cagar y coger por todas las partes de ese insecto monstruoso. El jugo en su brazo, el cual se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas. Más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que más de ellas se estaban quedando dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo eran más tortuosas que los pedazos asquerosos de 100 pies que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del 100 pies. Esta vez, las pequeñas hormigas negras no eran la única variante. Los monstruos rojos con las mandíbulas detestables habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él.
Si nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve que del que las M. Del campamento siempre se estaban quejando. Fue aquí cuando mi primo le dijo que había desperdiciado su vocación como profesor en el estudio de género, a lo cual mi abuelo simplemente respondió abofeteándolo en el costado de su cabeza y diciendo: no aprecio los chistes sobre ese campo de estudio. ¡Qué hombre tan complejo! En fin, de vuelta en el infierno, había empezado a llover. Esta fue una bendición mezclada para mi abuelo. La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado, pero estaba bastante seguro de que el agujero se iba a llenar con agua y de que se iba a ahogar. Bueno, no se llenó y no se ahogó. Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia. Había pasado sin comida o agua por un poco más de 24 horas para este punto, así que estaba agradecido de poder haber tragado el equivalente a unas cuantas cucharadas. Hubo un momento de pánico cuando la tierra debajo de sus caderas se movió hacia abajo y pensó que se iba a caer y quedar enterrado. Pero tuvo suerte de nuevo. El desplazamiento fue menor. Había estado atascado en esa forma de guaragada por un tiempo, y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado. Fue capaz de menear sus caderas y trasera un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área, pero nada más que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera. Se quedó dormido al atardecer y fue despertado antes del amanecer por un dolor severo en su axila. Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel y probablemente comiéndosela. Se había resignado ante ese hecho. Siempre y cuando no fuera otros 100 pies, no se iba a quejar. Pero este dolor era nuevo y era impresionante. Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia y sentía muchas de las moscas moviéndose alrededor. Ese dolor, a pesar de su severidad, fue mitigado por lo que vino después. Solo déjenme dar a entender esto. No quiero contar esta parte de la historia. El solo pensar en ello me da entera. Pero maldición, es esencial para la experiencia. Y me disculpo por adelantado porque tengas que leerlo. Trataré de hacerlo rápido. La caída de la Tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una grande. Todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la Tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo. Pero a medida que él comenzó a acomodarse en la nueva posición a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron. Y con él, me refiero a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su pene llano, fue cuán fuerte se rió mi abuela a medida que lo contaba. Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices, exclamó en tanto lágrimas de risa recorrían sus mejillas. La nueva novia de mi hermano Derek se tornó verde y abandonó la habitación con Derek corriendo detrás de ella. Mi abuelo y mi abuela compartieron un beso y continuaron la historia, con hormigas hasta el fondo de su pene y culo, y moscas construyendo un proyecto hogareño en su axila. Mi abuelo sufrió por los siguientes 2 días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado su factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta de que casi había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado solo lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho. Las moscas estaban ignorando lo demás y solo estaban saliendo y entrando directamente a la axila. Las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo, pero, de vez en cuando, sentía una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles. Más tiempo pasó. Un día, por la tarde, escuchó municiones. Había estado escuchando lo mismo en buena medida desde que se había quedado atorado, pero siempre fue muy en la distancia, demasiado lejos como para que tuviera alguna esperanza de que fuera a ser rescatado. Pero esta vez fue bastante cerca. Lo sobrecogió una sensación de anticipación, la cual fue arruinada por la preocupación de que había sido encontrado por el bando equivocado. Pero, para su asombro, no fueron los soldados Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo el tiroteo. Mi abuelo comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía invocar. Escuchó a alguien gritar: «Oye, hay un brazo por allá». Mi abuelo gritó de regreso de forma incoherente y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Le tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él los recuerda a todos profiriendo alguna variación de «por la puta madre» después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio del radio y, después de una cantidad de tiempo indeterminada, un helicóptero aterrizó en un claro cercano. Mi abuelo fue cargado en una camilla y lo levantaron.
El médico que había sido traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo y vomitó sin demora. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto, unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del vehículo aéreo. Unos días después de que había sido rescatado, mi abuelo se despertó en un hospital. Y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Una vez que había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas consecutivas. Algunas personas pensaron que quedó en coma, hasta que un pobre médico trató de despertarlo y mi abuelo le dijo que se fuera a la mierda y dejó al sujeto inconsciente con un solo golpe en el mentón. Ahora que estaba despierto, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas. Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse, a pesar de la incomodidad. Fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y, por un tiempo, los doctores estuvieron preocupados con que fuera a perder el ojo. Sus labios y nariz tenían una hinchazón terrible por las mordidas infectadas del 100 pies. Y pese a que todas esas mordidas eran horribles, se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas y habría vuelto a los túneles poco después de eso. Pero su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El resno es la única mosca de la muerte que coloca sus huevos dentro de los seres humanos. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo, nadie ni siquiera sabía que los resnos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde debajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado para formar cavidades horribles que albergaran las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse, para, en cierto punto, sofocarlas con cinta adhesiva y obligarlas a arrastrarse hasta la superficie. Tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujereada. Nadie dijo mucho después de eso. Él había terminado con su historia, y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Se rieron durante todo el camino hacia la puerta. No sé qué más decir. Así que, en fin. Ese es mi abuelo. Feliz Halloween.